El imperialismo europeo. ¿Qué fue el imperialismo? El imperialismo fue un proceso de expansión económica europea. Consistió en la dominación de grandes potencias que también llamaron metrópolis sobre países que eran inferiores a ellas en cuanto a desarrollo, economía, ciencia, política y organización social. Este proceso se inició a finales del siglo XIX, más exactamente en el año 1880, y duró hasta 1914, año en que inicia la Primera Guerra Mundial. Durante este tiempo, las naciones europeas, llamadas metrópolis o grandes potencias, se enfrentaron en lo que se llamó una carrera armamentista por dominar a todos los países menos desarrollados que ellos, a formar grandes imperios para así tener mayor poder. ¿Cuáles fueron las causas del imperialismo? ¿Por qué se dio este proceso? ¿Qué pasaba? ¿Qué pensaban estas naciones? Por ejemplo, ¿qué pensaba Francia? ¿Qué pensaba Alemania? ¿Qué pensaba España? ¿Y qué pensaba Inglaterra? ¿Por qué querían dominar a otros países, a otras naciones? ¿Por qué irse hasta otros continentes? Fueron razones de tres tipos fundamentalmente: causas económicas, causas políticas y causas demográficas. Las causas económicas primordialmente eran la búsqueda de materias primas, de beneficios como obtener nuevas tierras, mano de obra barata, expandir los mercados, invertir en otras tierras, en otras naciones. Las causas políticas tenían que ver más que todo con un nacionalismo que tenían esas grandes potencias. Todas querían ser la nación más poderosa del mundo y creían que teniendo más tierra lo iban a lograr. Las causas demográficas fue debido al crecimiento de la población en Europa. El espacio de Europa les quedó muy pequeño a estas naciones, quienes buscaban expandirse para aprovechar los recursos de estos países a donde llegaban y que convertían en sus colonias, y por esta razón decidieron expandir sus dominios. Además, obtener mano de obra muy barata. Así se repartieron África. Aquí podemos observar los países que tuvieron colonias en el continente africano. Todo este continente fue repartido por las potencias o metrópolis europeas. ¿Por qué países? Pues por España, Italia, Francia, Reino Unido o Inglaterra, Alemania, Portugal y Bélgica. Como podemos observar en el mapa, teniendo en cuenta los colores, podemos darnos cuenta o sacar la conclusión de que Inglaterra o Reino Unido era el que tenía mayor posesiones en África. Miren todo el territorio, toda esta parte era de ellos. Le seguía Francia. Miren todo el territorio que tenía Francia, incluso islas. Francia era el segundo en poseer territorios. Después, pues se puede decir que países como Italia también tuvieron posesiones. Miren a Portugal, que tenía también un gran territorio. Alemania no tuvo tanto territorio, pero siempre logró apoderarse de un gran espacio geográfico en África. Así se repartieron el mundo. Ya este no es solo África, ya este es el mundo. Y miren de qué manera los ingleses, por ejemplo, tenían territorios o tenían colonias en Asia. Toda Oceanía era de ellos. Tenían colonias en África, tenían colonias en América del Sur y en América del Norte. Toda Canadá les pertenecía a los ingleses. Pero luego viene el problema de la
política de independencia que logra que todos estos procesos acaben. Muy bien. ¿Qué otros territorios tenían abarcado? Pues tenían muchos territorios de la parte de Europa que todavía no había sido poblada totalmente, ¿verdad? Tenían también propiedades en las islas de todo el mundo. ¿Cuáles fueron las consecuencias del imperialismo? ¿Qué consecuencias pudo dejar un hecho tan fundamental para la historia de la humanidad? Pues bien, hubo consecuencias culturales, como por ejemplo el que los pueblos que fueron colonizados perdieran su identidad cultural, sus costumbres, su religión, todas esas costumbres como la música, la comida, la forma de tratarse, la forma de organizarse, la forma de considerarse o de verse hacia sí mismo, fue cambiada con la llegada de los colonizadores. Hubo consecuencias sociales. Definitivamente, la burguesía que venía de las metrópolis, estos grandes comerciantes que venían de las metrópolis, se ubicó como la clase alta de la sociedad de los países dominados o de los territorios dominados. Y obviamente los demás terminaban siendo las clases menos favorecidas. También tuvo consecuencias económicas. Los territorios ocupados se convirtieron en productores de mercancía para mandarla hacia las metrópolis. Y eso trajo una escasez o una pérdida económica para las propias colonias. Desaparecieron formas de cultivar la tierra, formas de recolectar, etcétera, que tenían estos pueblos y que fueron cambiadas por todas las costumbres que trajeron estas grandes potencias. También hubo consecuencias políticas. Los territorios colonizados experimentaron grandes cambios y sobre todo una gran dependencia de estas metrópolis o potencias. Ellos dependían absolutamente de ellos y eso hizo que fuesen unas colonias desfavorecidas. Aquí tenemos una imagen que representa claramente cómo las grandes potencias se repartieron África y cómo su interés era económico. Aunque muchos de ellos, muchas de estas potencias, muchas de estas metrópolis utilizaron el discurso de que iban a llevar la civilización a los pueblos menos desarrollados, claramente se sabe que lo que buscaban era un beneficio económico y obviamente político. Entonces aquí vemos cómo están representados todos estos elementos económicos que era lo que en realidad las metrópolis querían repartirse. Muy bien, les traigo una idea. Pensemos qué opinión les merece a ustedes el imperialismo. Quiero que piensen si para ustedes fue bueno, no fue tan bueno o fue muy malo el imperialismo. Quiero que piensen y escriban sus comentarios debajo de este video.